Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los números también hablan. Los números también hablan es presentado por Fondo FIMA. Invertí simple. Bienvenidos a una nueva edición de Los números también hablan, el podcast de economía y negocios de La Nación. El sueño de la casa propia y la inversión en ladrillos son dos motores que históricamente movieron al sector inmobiliario en la Argentina, al sector del real estate. La sensación de ver plasmado en algo concreto el fruto del trabajo, pero también el fruto del ahorro, y hasta esa idealización de vivir de rentas que muchas veces es parte del ADN de los argentinos. Pero las sucesivas crisis económicas golpearon al sector y desde mayo de 2018 padece coletazos económicos de una crisis nunca antes vistos. Así estaba el sector cuando encima, como si fuéramos pocos, llegó el coronavirus y convirtió a esta industria en una verdadera postal. La construcción estuvo parada, las inmobiliarias cerradas y los potenciales compradores tenían más tiempo, pero paradójicamente estaban encerrados en sus casas por la cuarentena. Para darse una idea de la magnitud a lo que llegó esta crisis, en abril en todo Capital Federal se escrituraron solo 7 propiedades. Y esto fueron 23 meses de caídas seguidas. O sea, abril significó 23 meses de caídas seguidas. Y en provincia de Buenos Aires solo se escrituró en ese mes una sola propiedad. Sin embargo, en el sector apuestan al día después y ya piensan en el día después del aislamiento, en la famosa nueva normalidad que se habla. Y surgen las primeras preguntas. ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Es tiempo de comprar o es tiempo de vender? ¿Es momento de invertir desde el pozo? ¿Qué va a pasar con los alquileres, que se sancionó una nueva ley? Para responder todas estas preguntas nos acompaña hoy nada más y nada menos que Carla Quiroga, periodista de La Nación especializada en el sector inmobiliario. Es quizá la periodista que más sabe del mundo del real estate en la Argentina. Gracias por acompañarnos, Carlita. Hola, ¿qué tal, Nacho? Vamos directo al grano, Carly. ¿Qué va a pasar con los precios? Es lo que la gente quiere saber. Hoy estamos en un mercado sin precios de referencia, es decir, es muy difícil saber cuál es el verdadero valor de una propiedad. Por un lado tenéis aquellas unidades en las que los dueños aceptaron una retasación, escucharon a los brokers que durante todo este tiempo de cuarentena están insistiendo en la necesidad de ajustar los precios. Entonces hay precios de publicación que te permiten tal vez hacer una contraoferta del 20% hasta el 30%, pero también hay publicaciones que quedaron totalmente desfasadas. Hay propiedades que están publicadas a precios que no valen en dólares. Sabemos que en el mercado argentino, pese a todos los intentos de los gobiernos de desdolarizar el precio de las propiedades, la verdad es que se siguen cotizando en dólares. Entonces la realidad es que tenés un mercado muy desfasado que puede aceptar contraofertas de hasta el 40%, todo dependiendo el precio de publicación. Es decir, la clave está en identificar si está bien o no tasada esa propiedad. Ahí entra la diferencia que se suele hablar de, bueno, yo creo que mi propiedad vale esto, pero después cambia todo cuando te ponen los dólares sobre una mesa, como se dice. Totalmente. Mira, acá para un comprador, para quien quiere comprar hoy una propiedad, un consejo: no te enamores de lo que ves. Si es momento para no enamorarse. Del lado del vendedor, bueno, la verdad es que lo más probable es que si vos no estás necesitado de dólares, de liquidez, no te desprendas de esa propiedad. ¿Por qué? Porque en la Argentina y en Buenos Aires la propiedad es un bien escaso. Las zonas que más cotizan, el corredor norte de la capital federal, de la provincia de Buenos Aires, los barrios que defienden los mejores precios, no hay más lugar para construir. Y eso hace que la propiedad defienda más el valor. Y desde el lado del vendedor decías, si está urgido contra el precio de publicación, ¿cuánto va a tener que ceder? ¿Se habla de hasta cuánto? ¿Un 30%? ¿Un 20%? Si necesitas vender, el primer y mejor consejo es
publicarla en un precio real, porque ahí te ahorrás mucho tiempo. Y estamos en un momento en el que el tiempo es clave, porque la verdad es que se espera una segunda parte del año muy complicada, inclusive con más devaluación. Entonces lo más probable es que en la segunda parte del año las propiedades bajen aún más. Entonces, si vos querés vender, y primero precio real de publicación, y después el margen de negociación va a depender de tu necesidad, ¿no? Pero sí, hasta el 25-30% cerrás un buen negocio. Si necesitas los dólares, por lo menos para hacer subsistir a tu verdadero negocio, el que te da de comer todos los días. Claro. Y en este sentido muchos comparan esta crisis actual, lo que está pasando, lo que puede pasar en el futuro inmediato, con la crisis de 2001 o 2002. En el sector inmobiliario, ¿cómo es esto? O sea, esta caída de precios hasta un 30%, ¿cómo fue en aquella crisis? En aquel momento hubo rebajas de precios hasta el 50%. La verdad que era un mercado totalmente diferente, porque había muchos compradores que se habían endeudado con créditos hipotecarios, que fueron un boom sobre fines de los 90, y estaban muy necesitados de vender. Entonces vos tenías que pagar el crédito, era un mercado con mucha gente endeudada, entonces ahí se generaban las oportunidades. Hoy la verdad es que no tiene nada que ver con esa realidad. Lo que se dan son oportunidades concretas. Un dato interesante es que las personas que contrajeron créditos SUBA hace 2 años también, cuando vivimos un boom de créditos, fue el 3% del mercado. Es decir, no tiene nada que ver con lo que fue el 2002. No va a haber una mega ejecución de hipotecas. En ese sentido, el mercado está más sólido porque no depende de las deudas, digamos. Claro, es muy bajo el porcentaje de gente endeudada. Además, recordemos que sobre fines de marzo el gobierno anunció un decreto que congeló el monto de los créditos, entonces por lo menos en el corto plazo los deudores están amparados. Y hablabas de comprador, de vendedor, te llevo también a la compra de propiedad nueva, de los desarrollos, lo que están ofreciendo los desarrolladores. En este mundo, digamos, en esta actualidad de crisis, ¿va a haber oportunidades algunas? ¿Dónde van a estar? Supongo que está el desarrollador que también tiene que vender para moverse a otro desarrollo o para pagar las cuentas que le dejó esta pandemia. ¿Ahí dónde van a estar las oportunidades? Hoy la verdad es que tantos desarrolladores como constructoras están en problemas porque tienen paradas sus obras desde hace más de 90 días. Vos no te podés dar una idea el costo que significa tener una obra parada. Saben que cuando la van a poner en marcha de nuevo, no van a tenerla que hacer con menos gente, se van a ralentizar las obras. Y eso sí genera obviamente una necesidad de vender. Además, muchos de ellos están muy preocupados porque el mercado de real estate argentino, lamentablemente, ante la ausencia de crédito, es un mercado apalancado en el comprador que es inversor, el que busca poner esa platita que le sobra en ladrillo como resguardo de valor. Y hay mucho temor de que estos inversores, ante esta situación de pandemia, no tengan el dinero para cumplir con las cuotas que se comprometieron. Recordemos que siempre cuando uno compra un desarrollo en pozo, compromete el pago de la unidad durante el transcurso de la obra, que puede ser entre 2 y 3 años dependiendo de la envergadura. Generalmente son cuotas en pesos ajustadas por CAC, o sea que también aumentan al ritmo de la inflación. Entonces hay mucho temor. Hoy lo que se está generando son oportunidades en unidades remanentes. Es decir, esas unidades que los desarrolladores se quedaron y que ya tienen calzada la obra. Cuando digo calzada la obra es que ya tienen toda la plata para terminarla. Obras que están en el tramo final y tal vez necesitan un poco de liquidez los desarrolladores para poner ese dinero en otra obra. Ahí se puede generar una oportunidad, pero uno tiene que estar atento a lo que va a pasar en la segunda parte del año, que es cuando van a empezar a surgir estos desencuentros entre inversores y desarrolladores, porque puede haber claramente dificultad para pagar las cuotas, y ahí lo más probable es que no sean los desarrolladores los que rematen las unidades, sino los propios inversores. Claro. Que no van a tener posibilidad de mantener su unidad. Lo que están haciendo algunos desarrolladores están migrando
aquellos inversores con problemas le están diciendo, bueno, ¿querés comprarme? Te paso a otra obra con una unidad más pequeña si no podés comprometerte en el pago de esta unidad que compraste hace un tiempo. Se flexibiliza mucho las posibilidades de pago. Hay muchas negociaciones. Te dicen que hoy todavía la mora es baja, menos del 10%, pero hay que decirlo, hay mucho temor hacia futuro porque las obras se pagan, es decir, son como, para graficarlo, vaquitas, es decir, todos son de alguna manera socios, no es que alguien pone el mercado argentino de real estate, no es que hay alguien con espalda y 1 o 2 desarrolladores nada más que pueden pagar todo el dinero, pero hacen como vaquitas y construyen el edificio. Si la mitad de las vaquitas no pone la plata, sí, la obra corre riesgo. Clarísimo. Y como te contaba al principio, la pandemia, sobre todo la cuarentena, golpeó al sector. Hubo un momento en que la construcción estuvo totalmente parada, las inmobiliarias totalmente cerradas. Y obviamente los compradores estuvieron encerrados y están muchos todavía encerrados en su casa. Hoy que se puede, en la obra privada, por ejemplo, demolición y excavación. Son las únicas 2 actividades que se pueden realizar. En la obra pública está permitida ya desde hace algunas semanas. Las mudanzas, por ejemplo, hace poco Ciudad de Buenos Aires las habilitó, pero en el conurbano depende de cada municipio. Hay algunos, por ejemplo, que solo te dejan mudarte dentro del mismo municipio, pero no podés mudarte ni a otros municipios ni a la Ciudad de Buenos Aires. Es el caso de Tigre, por ejemplo, y así cada uno tiene su propio protocolo. ¿Qué pasó con las inmobiliarias? Te dijimos, estuvieron cerradas durante mucho tiempo, fines de marzo, todo abril. Recién a mediados de junio las habilitaron con protocolos, empezar a mostrar departamentos o casas vacías. Y en el caso de los departamentos, tiene que haber además aprobación del consorcio. Y como te decíamos, con protocolos bien determinados. ¿Qué pasó con las escrituras? Obviamente, como te contábamos, en abril no se pudo escriturar y de a poco, todavía no salió el dato de mayo, se esperaba que repunte un poco, pero siempre dentro de márgenes muy chicos. Y bueno, y esta pandemia, además de todos estos efectos, Carla, generó 2 situaciones que podrían ser paradójicos, ¿no? Por un lado, mucha gente, muchos compradores finales quieren mudarse, pero a su vez, desde el lado del bolsillo, te achica el universo de compradores, de posibles inversores, ¿es así? Sí, totalmente. Mira, hablabas del tema de los protocolos. Se estima, hablaba con la gente de la Cámara Inmobiliaria Argentina y me decía que se estima que con este protocolo y contemplando todo lo que se establece, se va a poder mostrar entre el 18 y 30% de las 100.000 propiedades que hay en oferta. Y hay que decirlo, hay muchísimas limitaciones. Te están recomendando hacerlo entre las 6 y las 8 de la mañana o entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde para que no sea en un momento de mucho tránsito en el edificio. Cuando vos hablás con los brokers, la verdad es que hoy te dicen que la actividad todavía está totalmente parada. Lo que sí se empezó a mover un poquito es el tema de los alquileres, porque también este tema del encierro está generando muchos efectos psicológicos en la gente. La gente necesita hacer, Nacho, es decir, necesita proyectar, necesita tener un sueño. Vos pensás que ni siquiera puede decidir salir con amigos. Entonces hay como un tema de ansiedad, hay un replanteo de los espacios, de cómo habitar los espacios. Entonces se viene un nuevo mercado inmobiliario que además, hay que decirlo, va a estar influenciado por las nuevas generaciones y ese es otro capítulo de mediano plazo de cómo va a cambiar el mercado. Cuando vos hablas con los brokers te dicen, ¿sabes qué? Los millennials, que son los que van a ser decisores de grandes compras en el corto plazo, no quieren paralizar su dinero no quieren aferrarse, ellos son móviles. Entonces, se espera un mayor desarrollo del mercado de alquiler en el mediano plazo, pero te estoy hablando casi de futurología con todos los temas que tenemos para resolver en el corto plazo. Y como te decía, hay un dato que es bastante elocuente que dice que el 14% de los propietarios estaría dispuesto a mudarse una vez que termine la pandemia, si eso fuera posible. Carla, eso también llevó a que la gente estuvo mucho tiempo, digo, esto es algo más vivencial que de mercado, pero a la gente estuvo metida dentro de su casa, conoció los espacios y dijo, ya sé lo que necesito. En un futuro
la casa me quedó chica, si puedo hacerlo, ahí está la contracara, el otro lado de la misma moneda, que es obviamente que la pandemia te deja mal económicamente, pero mucha gente va a buscar estas alternativas, ¿no? Sí, totalmente. Vos sabés que en plena pandemia, claro, el mercado necesitaba ilusionarse con el día después y se hicieron encuestas. Una de las conclusiones fue la que vos planteaste. Además, muchos te decían que también buscaban espacio verde. Hay un gran porcentaje de gente que está planeando salir de la ciudad. Ya se está hablando del tercer éxodo hacia el verde, hacia barrios cerrados, hacia emprendimientos que están más allá de la General Paz. El primero fue entre el 95, 97, que fue cuando se mejoraron los accesos de zona norte, del oeste, la autopista Cañuelas, de La Plata. Ahí se generó, sumado al crédito hipotecario, la primera ola de gente que se animó a irse a vivir a barrios cerrados. Y después se generó la crisis del 2002 justamente, claro, porque podías tener como una oportunidad de mudarte con lo que vos vendías un departamento acá en la capital a un espacio con más comodidades. Y ahora se espera esto, ya se habla del corona éxodo. Ya tiene nombre propio, sí, incluso. Es así, ¿viste? Todo le ponemos nombre. A los barrios, recreamos barrios aledaños. Bebés, los coronials, ya le dicen. Ah, los coronials, los que nacieron. Y sí, la verdad que hay gente que está mirando, sobre todo también por el avance y el desarrollo del home office. Entonces, si las empresas realmente pasado la pandemia entienden, para mí, que pueden ahorrar dinero y eso las va a incentivar a desarrollar más el teletrabajo, hay mayor posibilidad de que se desarrollen más oportunidades en los barrios, más oferta en los barrios cerrados. Claro, y en las lejanías de la capital, pues ya no tiene sentido quedarte viviendo en un departamento cuya por ahí principal atractivo era estar cerca del trabajo, no viajar por Panamericana o por Buenos Aires La Plata o por cualquiera sea de los accesos todos los días. Ingresar a la ciudad sabemos que es un incordio. Sí, totalmente. Y mira, para que vos te des una idea, en el primer éxodo, allá cuando te contaba en el año 95-96, la población de Pilar en aquel momento creció 60% y la de 6 a 57% según el censo del 2001 del INDEC. Esto como para tener un termómetro de cómo impacta, ¿no? Es decir, cómo la gente... La verdad es que después hubo una vuelta, esto de el encarecimiento de la nafta, los peajes... Sí, nunca una tendencia es del todo para un lado, siempre es como un péndulo que va y viene según momentos de la historia. Y bueno, y ahora con la pandemia, como vos decís, si me voy a quedar haciendo home office y mi empresa me dice el home office va a ser prácticamente permanente, va a ser algo que llegó para quedarse, decís, bueno, donde quiero vivir necesito más espacio, prefiero escuchar los pajaritos y ver un poco de verde y no tanto cemento. Sí, se están generando oportunidades en emprendimientos, en lotes, en emprendimientos que están en desarrollo, que te los venden muy accesibles justamente para aprovechar esta ola. Ahí estás hablando puntualmente de terrenos. Sí, de terrenos dentro de barrios cerrados. Claro. Esto es muy interesante porque hoy, como con la devaluación, el costo de construcción en dólares bajó fuerte. Para que vos te des una idea, hoy construir una casa, el metro cuadrado de una casa, todo va a depender, ¿no? Es muy difícil generalizar, pero podemos hablar que está entre $800 el metro cuadrado y 1.200 dependiendo la casa. Esto significa la mitad de lo que salía en el 2016. En dólares. En dólares te sale mucho más barato construir. Entonces ahí se genera la oportunidad de instalarte en una casa. Y al mismo tiempo se genera la oportunidad en los terrenos, pues también lo que está pasando es lo que vos decías al principio con los departamentos, también hay oportunidades en terrenos en dos sentidos. Hay gente que está necesitando vender el terreno, que era su inversión, te hablo ahí por ahí de un inversor más minoritario que en vez de comprar dólares ahorró en pesos, que eso también es cuando hay cepo, vos no podés destinar tus pesos a los dólares porque te ponen un límite de 200 por mes, entonces en una cuota en pesos te vas metiendo en un terrenito y cuando lo vendés en dólares, entonces fue una manera de dolarizarte, exactamente. Pero ahora ante las distintas oportunidades están los que van a conservar el terreno, pero también los que van a necesitar afrontar gastos y lo van a vender justamente en dólares. Y el combo ese de terreno y costo de la construcción, vos decís que ahí hay una pequeña oportunidad para dar el paso para el que tiene... Para dar el paso. Y otra tendencia que se está generando
Mira qué paradójico, es gente que hoy vive en el barrio cerrado, no puede salir, en algunas localidades, en algunos barrios cerrados no te dejan ni salir a caminar a la puerta de tu casa, y está generando que haya gente que también esté vendiendo su casa ya construida en el barrio cerrado y tal vez ese lote que se compró, como bien vos decías, de ahorro. ¿Para qué? Para irse aún más lejos. Te dice, me conocí un caso que me contaba que se juntó con 3 familias, están ofertando por un campo y la idea de vivir es en 7 hectáreas, 3, 4 familias, van a construirse las casas a una distancia entre 100 y 200 metros y empezar a generar también, me dice, voy a también generar actividades autosustentables. Ellos lo llaman una comunidad productiva porque, qué sé yo, si mañana mi trabajo va a seguir existiendo. Claro. Entonces, de alguna manera también me genero, eso lo más osados, ¿no? Pero también hay mucha oportunidad en gente que se está yendo al interior a vivir. Conocí un caso de un historiador que hoy vive en un piso de 150 metros en la Plaza San Martín y que ya le puso el cartel de alquiler y se va a ir a vivir a la cumbre porque dice que con lo que alquila esa unidad, alrededor de ya $1.500, un poco auspicioso, bastante alto el número, puede llegar a alquilar una muy linda casa en la cumbre, que es donde él sueña vivir. Y también hay casos de gente que se está yendo a la costa atlántica, donde también hay algunas oportunidades. Pero ahora te llevo al que se queda, por ejemplo, en las grandes ciudades, en Ciudad de Buenos Aires, y ahí también se da esta tendencia al espacio libre, esta tendencia al aire libre. Ahí ganaron lugar las terrazas, los balcones. Incluso se habla de la revancha de los balcones, Carla, en el sentido para el que se queda en los departamentos. Sí, totalmente. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. El balcón no mata todo. Y esto es importante porque muchas veces, mira, para que vos te des una idea, ¿cuándo vale la pena un balcón? ¿Cuándo un balcón genera valor a la propiedad? Primero y principal, tiene que tener mínimo más de 2 metros de ancho. Claro. Si no, te sirve nada más que para poner el aire acondicionado. Si no, claro, no cuenta casi como balcón. Después, y lo mismo de ancho, los especialistas hablan que ya hasta 90 es muy poco, desde 1,20 m, ahí empieza a decir, bueno, esto sí es un balcón donde puedo hacer algo, poner una mesa, 2 sillas. Totalmente, se calcula más o menos el metraje del balcón, el 50% del valor del metro cuadrado cubierto. Los patios también. Esta tendencia no cambió cómo se valoriza un balcón dentro del valor final de la propiedad. Sigue siendo el 50% aproximadamente. Todavía no, porque estamos en un mercado parado. Esto se va a ver con el diario del lunes. Es decir, hoy hay mucha especulación, pero vos imagínate que la gente no puede ir a visitar las propiedades. Entonces claro, es como muy difícil. Pero sí lo que cambió es, vos antes decías, como comprador, el balcón no me lo cuentes. Ahora te van a decir, mirá, tiene balcón. Digo, pasó de si bien no cambia por ahí el precio final de la propiedad. Sí, a nivel aspiracional, claro, totalmente. Exactamente. Ahora decís, tiene balcón y es un balcón habitable, le agrega valor, aunque sea simbólico o argumento de venta. Sí. Antes era, no me cuentes el balcón. Sí, totalmente. Eso pasó y también está pasando el tema, en ese punto, los balcones, también cómo se accede a un balcón. No es lo mismo un balcón al que se accede desde la cocina que desde el living. Hay muchos temas para mirar ahí, letra chica, que vos cuando visitas una propiedad te podés enamorar y después te das cuenta que es más difícil de defender el valor. Pero planteabas esto del balcón y esta revalorización de los espacios se da a muchos otros ámbitos. Por ejemplo, hay una mayor revalorización de la dependencia de servicio, porque cuando vos tenés un departamento con una dependencia de servicio, 3 ambientes, por ejemplo, con dependencia de servicios es más accesible que un 4 ambientes, entonces esa dependencia de servicio te sirve para trabajar ahora que puede llegar a darse la tendencia del home office. Hay una mayor valorización a las unidades con más baños, porque estamos todos más tiempos en casa con la familia. Tenés una valorización de las cocinas con comedor diario, es decir, aquellas unidades que no sean tan integradas, sino que generen diferentes nodos dentro de la misma propiedad, porque tal vez vos estás trabajando y tu marido también, y tu hijo está estudiando. Entonces, hay como una revalorización de las propiedades y las tipologías que se va a ver con el correr del tiempo.
Carla, y te llevo, mencionaste varias veces los alquileres, las nuevas generaciones, más tendientes a alquilar, se habla más de uso que de poseer en el caso de las nuevas generaciones, y también porque estamos en una época en la que la relación salario con metro cuadrado de la propiedad, que es un estudio que suele hacer la UADE habitualmente, está en los máximos históricos. 40 años y medio más o menos. 40 años y para medio. recuperar la inversión en una propiedad que destinas a alquilar. Claro, bueno, exactamente. Y ahí entra a jugar la nueva ley de alquileres, que ya pasó por el Senado. Al momento no está reglamentada, pero para el inquilino, que son muchos y que también nos están escuchando, ¿cuáles son los principales cambios que impone la ley? Uno puntualmente es la actualización del valor, digamos, a cuánto ajustás el contrato, cómo era y cómo es. ¿Cómo se venía haciendo hasta marzo? Y digo hasta marzo porque hay que recordar que hoy está en vigencia un decreto que congela el valor de los alquileres y que te permite la renovación de los contratos en forma automática hasta el 30 de septiembre. Exactamente. Ese decreto sigue vigente hasta que se reglamente la nueva ley o hasta que caiga el decreto. Ese decreto sigue vigente y es una herramienta que los inquilinos tienen al alcance de la mano, pero cuando vos lo vas a analizar en los hechos prácticos, la verdad es que se están generando negociaciones uno a uno, es decir, la mayoría de depende un poco de quién haga el relevamiento. La agrupación de inquilinos lo que te dice es que más del 50% de los inquilinos está con dificultades, en junio tuvo dificultades de pagar el alquiler. Cuando vos consultás a los brokers te dice que más del 80% pagaron el alquiler. Porque recordemos una cosa puntual, hasta ahora se venía haciendo un mutuo acuerdo porque estaba prohibida la indexación de contratos de alquiler, entonces se ponía, digamos, en el monto total de los 2 años de alquiler se dividía entre 15 y 20% semestral. Claro, cada 6 meses. Lo que propone la nueva ley es un promedio de inflación, o sea, de IPC de INDEC, con una combinación de otro 50% de lo que evoluciona el salario, lo que se conoce como RIPTE, y el Banco Central sería la entidad encargada de hacer este nuevo índice compuesto en partes iguales por estos dos índices, valga la redundancia, y eso va a ser en los nuevos contratos. Algo que todavía está empezando a pasar incipiente porque en realidad todavía no se reglamentó. Sí, totalmente. Esto es un índice que le generará mayor previsibilidad al inquilino. Hay del lado de los propietarios hay una fuerte resistencia porque, por ejemplo, te plantean ¿por qué es el Banco Central el que decide el índice y no el INDEC, por ejemplo? Claro. Hay mucho temor a un mayor intervencionismo en este índice de actualización, pero el punto, y acá es muy importante lo que te voy a comentar, es que este índice lo que va a generar es que a vos el alquiler te salga por lo menos 20% más caro cuando vayas a firmarlo, ¿no? Cuando arranques la relación. ¿Por qué? Porque el propietario se va a querer amparar, porque este índice, vos hablabas de que hoy la actualización es semestral, pero con este índice va a ser anual. Es decir, si yo firmo un contrato mañana, que no lo firmaría porque está el decreto, hasta junio del año que viene el propietario no me puede aumentar el alquiler ahí me va a aplicar este índice. Entonces el dueño pierde todo el año, decís. Entonces se van a amparar. Claro. A eso sumado de que tienen tienen que pagar con la nueva ley las expenses extraordinarias. Pasan al dueño las extraordinarias. Pasan al dueño. O al inquilino. No, al dueño. Las extraordinarias las paga el dueño ahora. Entonces hay una ola de incertidumbre en También el contrato, el plazo pasa a ser de 2 a 3 años. Y hay un tema también con las garantías. Se flexibilizaron las garantías. Acá también hay un tema. Te dicen, vos podés presentar un recibo de sueldo que tiene en relación al alquiler y con el recibo de sueldo te pueden llegar a dar el alquiler, con un aval bancario te pueden dar el alquiler, con un seguros de caución te pueden dar el alquiler. Y el método tradicional es poniendo como garantía una propiedad, que es lo que se hace tradicionalmente. Claro. Y ahora es como que tiene la posibilidad el inquilino de decir, bueno, elegí una de estas dos garantías,
Pero ahí la realidad es que si al propietario no le cierra de ninguna de las dos o de las tres que le presente, va a decir no, mejor no lo alquilo, no tengo otro inquilino tengo interesado. inquilino. Es decir, ¿qué se buscó con esta ley que todavía no está reglamentada? Beneficiar al inquilino porque, claro, hay un ánimo de... para evitar abusos. Sí, totalmente, que también hay que decirlo, existen. El tema es que esto va a desalentar al inversor, a los propietarios, a destinar la unidad de alquiler. Hay tanto tema para ver que termina siendo un dolor de cabeza. Entonces, si empiezan a sacar... El tema de los depósitos también generó controversias porque se redujo a un solo mes de alquiler. Entonces, obviamente esto beneficia al inquilino para ingresar con menos dinero, que a veces es verdad que para entrar en un alquiler nuevo a veces las sumas son desorbitantes, pero después si la relación no termina del todo bien, el propietario 2 años después o 3 años después, ¿cuánto te pueden le dicen parar? Un mes de alquiler del principio, del año 1. Actualizado. Pero igual. Claro, no es suficiente para algunas roturas o algunas cuestiones que pudiera haber. Entonces, en conclusión, ¿cuál es el riesgo de esta ley, de que se regule el mercado? Que haya menos oferta de propiedades, más demanda. ¿Y por qué tengo que haber más demanda? Con el impacto directo en aumento de precio de los contratos de alquiler, ¿no? Pero hablamos de menos oferta y más demanda. Y mirá qué punto paradójico. Más demanda, ¿por qué? Primero, porque hoy estamos en un mercado con ausencia de crédito hipotecario. Esto es un punto clave. Para que vos te des una idea, aún si pudieras, si vos calificás para sacar un crédito hipotecario, no te conviene. Porque ¿qué pasó en el 2017 cuando fue el boom de créditos? Vos pagabas la cuota del crédito UBA casi al mismo valor de lo que pagabas un alquiler. Y eso era lo que llevaba... Ese era el principal atractivo. Hoy... para acceder a un crédito, por ejemplo, por una unidad compras una unidad de $80,000 y pedís $64,000, tenés que tener un sueldo neto, escuchá, Nacho, de $230,000. No, claro, son casi prohibitivos, digamos. Pero ponele que calificás. Sí. ¿Sabes cuánto tenés que pagar por mes de cuota? $59,000. No, claro. Es decir, es 3 veces más lo que te sale el alquiler. Exactamente. O sea, entonces por eso decimos que se va a generar un aumento de la demanda. Y además, como decías vos bien antes, esta nueva ley busca regular también el alquiler, pero te cuento, Carla, no es la primera vez que se intenta hacer un alquiler. Una nota de Julieta Rumi, también otra periodista de La Nación especializada en este mercado, contó cómo en los últimos 100 años hubo 100 intentos de regular los alquileres. Desde la época de Irigoyen en 1921 fue la primera, pasando por una ley muy conocida en la época de Perón, hasta esta que vuelve a ser el mismo intento. Te recomiendo que leas la nota, pero te spoileo el final. Generalmente las intervenciones terminan con menos oferta y más precio. Sí, totalmente. Y mirá qué particular, ¿no? Hablaba con el presidente de la Cámara de Propietarios, Enrique Abati, y me decía que para él una buena salida para que se encuentren en esta grieta que se está generando entre propietarios e inquilinos es incentivar el leasing en el mercado inmobiliario. Es algo que se implementó durante los dos primeros años de presidencia de Alfonsín y que habría dado muy buenos resultados. También él plantea la posibilidad de incentivar a los desarrolladores con exenciones impositivas para que destinen todos los proyectos a alquiler durante los primeros años. Hay un montón de iniciativas, pero definitivamente con este modelo de mercado inmobiliario argentino centrado en compradores inversores, porque esto también te genera un efecto derrame sobre un parate en la construcción, porque si vos las obras privadas, los proyectos inmobiliarios se los vendés a los inversores que compran unidades para destinarlas a alquiler, con una ley como esta, los desincentivás, generando el riesgo de que se generen menos obras. Y la renta por alquilar está en sus mínimos históricos. Por ¿verdad? Debajo del 2%. Claro, ¿sabés cuánto es en Uruguay? ¿Cuánto? Entre el 4 y el 6%. Claro. Con una tasa de morosidad casi nula.
Y no te estamos hablando de Europa, te estamos hablando de acá cruzando el río en 3 horas. Sí, totalmente. Ellos desarrollaron una política muy interesante para promover, justamente estábamos hablando de cómo de vivienda promovida para gente de clase media que pueden comprar las unidades financiadas en 3 años, también con exenciones impositivas, no solamente para el comprador de esas unidades, sino también para los desarrolladores que se juegan e invierten en esos proyectos en zonas que no son top, que podrían tener un problema de demanda, pero no lo tienen. Entonces se generó como un círculo virtuoso que, mira qué paradójico, en medio de esta pandemia, sabemos que Uruguay apeló a una cuarentena con conciencia, un confinamiento voluntario y no a un confinamiento obligatorio. Y ¿sabes qué paradójico? Mientras nosotros hace más de 3 meses que están las obras paradas, porque solamente se pueden hacer trabajos de excavación, lo que hizo Uruguay fue arrancar por la construcción. Reactivó primero la construcción y tomó eso de parámetro para ver si abría el resto. Fue como monitoreando a través de la construcción, que es la actividad que da 100.000 empleos entre directos e indirectos, 150.000 empleos, entre directos e indirectos en ese país. Acá en la Argentina está parada y cuando vos hablas con los constructores te dicen, ya hay riesgo de que desaparezcan 100.000 puestos de trabajo si las obras siguen paradas. Esto empezó el 20 de marzo, la cuarentena obligatoria, y te contábamos mediados de junio, y solo en obra privada está permitida la demolición y excavación, que es lo mismo que nada. Pero Carla, para ir cerrando, pese a todo este panorama complicado, a que el alquiler no es suficiente renta, como inversión, el argentino que puede sigue apostando al ladrillo. ¿Por qué se quedan en el ladrillo con rentas bajas? ¿El ladrillo va a seguir siendo un resguardo de valor? Mira, Nacho, acá se da una situación muy interesante, porque vos decís, ¿pero qué les pasa? ¿Siguen invirtiendo en ladrillos con una renta por debajo del 2% anual neta en dólares? No, y la verdad es que sí, los inversores siguen apostando en ladrillo, pero como resguardo. Es decir, saben que no se van a hacer ricos, saben que no van a hacer una fuerte diferencia, pero cuando comparan esa inversión, aquellos que tienen una cartera diversificada con otras apuestas, como algunos los desarrolladores dicen los papelitos, defienden su quinta, obvio. La verdad es que no hay un riesgo de perderlo todo. Y eso es lo que hace que el ladrillo siga siendo un atractivo. Nunca vas a perderlo todo. El ladrillo está ahí. Tal vez no ganás. Lo podés tocar, lo podés sentir, digamos. Y podés también esperarlo. Hay un dicho que yo siempre digo porque la Argentina, en esto sube-baja, nunca sabes cuándo es el momento de comprar, de vender. Estoy haciendo un negocio. Consejo es, si te vas a comprar la casa para vivir, olvídate de hacer negocio. Comprate la casa que te gusta y disfrutala. Si tenés unos pesos y decidís resguardarlos en ladrillo y podés esperarlo, la clave es esperar, no salir en tiempos de crisis. La gente que tiene la suerte de no necesitar, por ejemplo, hoy los dólares, aguanta la propiedad. La que tiene lamentablemente esa necesidad por una situación mundial que ojalá no nos hubiera tocado vivir, y bueno, nada, las reglas de juego. La escucharon ustedes, clarísima. Carla Quiroga, la periodista que más sabe del mundo de las propiedades acá en la Argentina. Carla, gracias por estar hoy con nosotros. Un placer. Bueno, a ustedes espero que les haya gustado este capítulo y los espero en la próxima edición de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de La Nación. Muchas gracias. Esto fue Los Números También Hablan, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.